Con respecto al cumple siglo de Marx, que es, digamos, la excusa que nos une en este momento, la pregunta acerca de la vigencia de la obra de Marx realmente me parece una pregunta sumamente compleja. La pregunta misma, antes de hablar de buscar la respuesta a la pregunta, ¿qué es la vigencia de un autor pretérito que murió en 1883? ¿Qué quiere decir vigencia de un autor? Como dijo Axel, el mundo después de Marx se dividió, el mundo intelectual, especialmente en el campo de las ciencias sociales y de la filosofía, se dividió en dos bandos, los partidarios y los detractores. Y efectivamente, como dijo Axel, digamos, la influencia de ese autor se manifiesta más agudamente quizás en los detractores o en aquellos detractores que sin conocerlo lo ignoran, pero inconscientemente, es decir, incultamente, viven replicando las enseñanzas de Marx. Cuando preguntamos acerca de la vigencia, la respuesta no es, creo yo, hay muchas respuestas. Ya dije que es una pregunta compleja y la respuesta es muy difícil de encerrarla en una reunión tan breve como esta. De manera que tenemos que elegir entre, por otra parte, como dijo Karina, estamos hablando de una obra sumamente frondosa y compleja, llena de vericuetos. Como dijo Axel después, es una obra de un autor que va progresando a través de sus investigaciones y de sus escritos. Yo no creo en la bravata que hace Marx en el prólogo del Capital cuando dice una cosa es la investigación, una cosa es el método de investigación, otra cosa es el método de exposición. Verdaderamente, si alguien tiene la experiencia, la maravillosa experiencia de tomar contacto con esa obra, es decir, de trabar una relación intensa con esa obra, tratando de realmente dialogar con el autor, que es así como se lee a un autor como habrá hecho la comprobación verdaderamente maravillosa como experiencia intelectual de que es un autor que está permanentemente investigando. No es un tipo que se siente a escribir algo que tiene completamente cerrado en su cabeza y que no hace más que pensar en cómo redactarlo y cómo, digamos, vender el paquete a un público determinado, sino que está permanentemente creando nuevos conceptos, lo cual inevitablemente lo lleva también a contradecirse. Así que también estoy completamente de acuerdo. Bueno, van a decir de qué nos peleamos y estoy, digamos, haciendo una lista de acuerdo que tengo de acuerdo, pero ya va a venir. En que efectivamente basarnos en citas puede ser sumamente engañoso. El mismo Georgi Lukács, cuando hace, digamos, una gran apología de Marx, dice que sería imposible estar de acuerdo con Marx, ser ortodoxo, ser marxista ortodoxo, si la ortodoxia significara estar de acuerdo con todo lo que dijo ese autor, por las razones que acabamos de decir. Pero como no tenemos mucho tiempo y tenemos que ser tan selectivos como podamos y elegir nuestra respuesta a la vigencia, yo quisiera simplificar la pregunta y simplificar la respuesta. ¿Qué es lo que debemos llevarnos? ¿Qué es lo que realmente vale en el legado de Marx para esta generación? Por un lado tenemos sus contribuciones, sus enseñanzas, pero tenemos algo que creo yo que es más importante y que muy raramente se menciona, yo creo que nunca. Y el gran legado, creo yo, por encima de las contribuciones, por encima de las enseñanzas, es el proyecto de Marx, que es un proyecto, podemos hacer una lista de adjetivos, un proyecto científico, un proyecto político, un proyecto esencialmente histórico,
que consiste en encontrar el fundamento científico de una estrategia socialista. La búsqueda de ese fundamento científico marca toda la carrera intelectual de Marx, desde que era muy joven, desde sus primeros escritos, desde su crítica a la filosofía del derecho de Hegel, hasta el último escrito que conocemos, que son las glosas a Wagner. Siempre podemos interpretar que lo que está pensando, lo que está buscando, lo que se propone, es encontrar un fundamento científico para una estrategia socialista. Lo encontró, efectivamente. Bueno, en ningún momento anunció haberlo encontrado. Hay pocos indicios en toda la obra de Marx de que él mismo considere que su mensaje consiste en decir cómo se llega al socialismo, lo cual sería, digamos, efectivamente enunciar una estrategia. Hay muy pocas referencias a esto. En una parte del Manifiesto Comunista de 1848 hay un plan, hay un bosquejo de plan, pero ese plan es una serie de medidas que pueden ilustrar el caso de un plan en una escala nacional, pero no responde de ninguna manera a la pregunta acerca de una estrategia internacional que se corresponda con la famosa frase del Manifiesto Comunista, que es la más importante, y digamos, si tuviéramos que encerrarlo en una frase, yo no elegiría la tesis número 11 como elegiste vos, sino que elegiría el llamado que hace en el Manifiesto Comunista, que dice, ¿cómo decir? Proletarios del mundo, unidos. Es la unidad, ese proyecto, si esto fuera un incendio y tuviéramos que elegir algo para salir corriendo y llevarlo, digamos, a nuestra vida fuera del edificio que se está derrumbando, lo que tenemos que llevarnos es ese proyecto. Ese proyecto es la tarea que tienen las generaciones posteriores y es la tarea que tiene la generación presente. Retomar y llevar a cabo ese proyecto. Y sobre ese proyecto, sobre cómo llevarlo a cabo, nos deja valiosas pistas, pero no nos deja una respuesta elaborada y terminada. De manera que esto plantea otro problema gravísimo, muy grave, y es que los sucesores, los discípulos de Marx, no han hecho la distinción. Al recoger su legado, no han sabido distinguir lo que es la teoría de lo que es la doctrina. La importancia de la teoría ha sido reconocida y ha sido festejada y ha sido verdaderamente una guía durante todo el siglo XX para los principales discípulos de Marx. El propio Plejánov, que fue no solamente discípulo, sino amigo y corresponsal de Marx, enseñó a sus discípulos, entre los cuales estaban Lenin y Trotsky, que en la frase famosa de Plejánov, no hay revolución popular sin teoría revolucionaria. Pero el legado de Marx no consiste en una teoría revolucionaria, y menos en una teoría revolucionaria acabada, y menos todavía en una teoría revolucionaria embretada en una doctrina. La doctrinización de Marx es el peor mal que se pudo haber hecho a su legado. La diferencia entre doctrina y teoría es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar. Lamentablemente tenemos un tiempo muy corto para hablar de esto, pero esa es la distinción fundamental que hay que hacer frente a una obra como la de Marx. Y frente al llamado, digamos, al reclamo, al proyecto mismo de desarrollar una estrategia socialista. ¿Por qué es necesaria una estrategia socialista? Porque el sistema capitalista es un sistema de dominación que no es un sistema de dominación basado en la represión permanente y directa o en la amenaza de represión permanente y directa, sino que está basado en una estructura cultural complejísima
totalmente específica del capitalismo, que es la ideología. La ideología del capitalismo permite al capitalismo ser el único sistema de explotación de una economía excedentaria en la cual los explotados se someten voluntariamente a la explotación. Ese es, digamos, el sueño del pibe de cualquier explotador, es eso, es decir, que los explotados que necesitan hagan cola para que se apodere de sus capacidades productivas y de sus capacidades laborales. La necesidad de una teoría proviene de que el antídoto contra la ideología, ¿cuál es? Es la ciencia. Y esto nos lleva también a cuestionar otro aspecto del manifiesto comunista, que es la distinción que se hace entre socialismo utópico y socialismo científico. En realidad nosotros tendríamos que modificar para nosotros, por supuesto no vamos a modificar el manifiesto comunista de 1848, pero lo que yo me llevo a mi casa del manifiesto comunista es una distinción que creo que es muchísimo más relevante y que es la verdaderamente importante, que es entre socialismo científico y socialismo ideológico. El gran problema del marxismo, cuando se confunde la teoría con la doctrina, cuando se envuelve la teoría, se la cierra dentro de una doctrina que conduce al dogma, es que el contenido queda muerto, el concepto queda muerto y queda sometido al servicio de la ideología. El desenlace, o mejor dicho, el desarrollo de los discípulos de Marx, sus gestiones, sus carreras políticas en la primera mitad del siglo, muestran un deterioro profundo del legado de Marx, que se pone de manifiesto por primera vez en una fecha determinada, en una fecha de agosto, un día de agosto de 1914, cuando el partido marxista, que en ese entonces era la socialdemocracia alemana más importante del mundo, era un partido bellísimo, cuyos dirigentes eran verdaderamente la élite intelectual de la izquierda y del socialismo. Muchos de ellos habían sido discípulos y amigos personales directos de Marx y de Engels. Ese partido era un partido 100% proletario. No había sectores importantes de la clase obrera alemana, que era el país industrial más importante y más pujante en ese momento, que no estuvieran ligados al Partido Comunista, y el Partido Comunista tenía 1 billón de afiliados y no aceptaba afiliados porque sino más porque llenaran una planilla o tuvieran una reunión con un compañero. Un afiliado del partido de la socialdemocracia alemana realmente tenía que haber demostrado su valor. ¿Dije algo? Sus virtudes como militante para tener el honor de ser aceptado como militante de la socialdemocracia. Sin embargo, los líderes de la socialdemocracia tenían un peso tremendo dentro del Parlamento alemán, y llegó el momento crítico en el cual se ponían en juego los principios sagrados del socialismo, que era principalmente el pacifismo y la solidaridad internacional. En ese momento, cuando ya no se trataba solamente de enunciar esos bellos principios, sino de ponerlos en vigencia, los dirigentes de la socialdemocracia votan por los créditos de guerra, es decir, abren el camino primero a la Primera Guerra Mundial, que nosotros le llamamos guerra mundial, pero digamos, no es una manera verdaderamente justa de decir así, porque ya las guerras mundiales del siglo XX no son guerras en el sentido en que esa palabra denotaba en tiempos anteriores. Es una masacre, es un proceso de destrucción a escala industrial y con métodos y técnicas industriales
donde fueron masacrados millones de trabajadores de todos los países europeos, inclusive Alemania. En ese momento se derrumbó verdaderamente el legado político de Marx, y esto, digamos, no nos podemos extender mucho en este momento, porque digamos si desde este hecho miramos para atrás retrospectivamente, podemos observar que ya este retroceso, este fracaso, esta corrupción venía manifestándose en la socialdemocracia desde tiempo antes. Y vemos también señales en la propia obra de Marx y de Engels de una falencia al momento de decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega a eso? 20 años después de la Comuna de París, simultáneamente con la Comuna de París, Marx había escrito la lucha civil en Francia, y ese libro tuvo una repercusión bastante limitada en ese momento, pero 20 años más tarde, si ya Marx había muerto, la Comuna fue en 1871. En 1971, a Federico Engels le piden que escriba un prólogo sobre la guerra de clases en Francia, la guerra civil en Francia. Y en ese prólogo, Federico Engels dice, pero como de pasada, dice, nadie, en ese trance histórico, nadie tenía la menor idea de cómo lograr aquello. Tampoco tenían una idea muy clara sobre qué era aquello, pero llamémoslo socialismo. Lo dice de pasada, digamos, el lector sobreentiende que ahora sí conocemos, que ahora sí tenemos una estrategia. Pero de hecho no resultó no ser así, porque, ya digo, cuando se puso en juego la posibilidad de llevar a cabo esa estrategia, que fue en ese momento crítico, terrible, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, realmente nadie sabía cómo resolver el problema. 3 años más tarde, la reacción de los grandes discípulos de Marx, que no estaban, digamos, en el cogollo de la socialdemocracia, fue tremenda. Es decir, la palabra traición apareció rápidamente en los labios de muchos, el dedo levantado, como lo levanta Axel cuando acusa a alguien, dirigido a los líderes de la socialdemocracia, con la palabra traidores. Cuentan que Lenin, cuando le contaron que el resultado de esa votación, no lo quiso creer y aseguró que era un invento de los espías alemanes para desmoralizar a los socialistas. No podía ser, sí. Tenemos que ir cortando. Créanme que había para rato, Me temo que no vamos a tener ni siquiera tiempo para pelearnos. Pero voy a decir en todo caso cuál es el motivo por el cual quiero pelearme. Y quiero además decir otra cosa importante que tendría que haber dicho antes, y es en qué considero que consiste la principal contribución científica de Marx. Empiezo por esto último. En mi opinión, lamentablemente no tenemos demasiado tiempo para justificarlo, la contribución más importante de Marx tiene que ver con lo último que dijo Axel sobre la relación entre la política y la economía. Esa relación tajante, esa frontera nítida entre la economía y la política, forma parte de la historia de la ciencia social y forma parte fundamentalmente de la dicotomía teórica entre la sociedad civil y la sociedad política. Esta dicotomía, hay que entender que los conceptos científicos no tienen necesariamente un correlato empírico inmediato. Por ejemplo, digamos, el ejemplo que el mismo Marx pone de la aceleración de la gravedad,
La aceleración de la gravedad no es desmentida por el hecho de que yo me asome a esa ventana y tire juntos un papelito limpiadito con una moneda, que según la teoría tendría que llegar al piso de abajo al mismo tiempo, y resulta que lo más probable es que el papelito vaya revoloteando ni siquiera en dirección vertical hacia el centro de la Tierra. Lo mismo pasa con los conceptos económicos y con los conceptos de la teoría política y con los conceptos filosóficos. La distinción entre sociedad civil y sociedad política es absolutamente importante, pero es teórica. Es teórica, insisto, es necesaria. No quiere decir que avalamos el prejuicio que dice la teoría no tiene ningún valor práctico, eso es teoría, pero verdaderamente la experiencia muestra otra cosa. Pero el pensamiento económico moderno necesariamente tiene como premisa la dicotomía entre sociedad civil y sociedad política. Marx se atiene a esta dicotomía a lo largo de toda su obra, y hasta sus últimas obras de madurez importantes muestran hasta qué punto él le da importancia a esto. Nada más que un ejemplo. En el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política aparece la famosa definición de Marx que dice que la economía política es la anatomía o la fisiología de la sociedad civil. Es decir, él sigue estudiando la sociedad civil, y el concepto de sociedad civil tiene importancia a lo largo de toda su obra. Pero el gran descubrimiento que Marx hace es el carácter totalmente contradictorio de la mercancía, y especialmente de la mercancía concebida sobre la premisa de la sociedad civil. Este descubrimiento queda oscurecido por su originalidad y por su importancia. En este momento, si tuviéramos que responder a la pregunta, en 15 segundos que nos quedan, a la pregunta ¿cuál es el descubrimiento científico más importante de Marx?, tendríamos que decir, es lo que él llama la forma de valor. Lo que pasa es que los párrafos dedicados a la forma de valor en la primera sección del primer capítulo, del primer tomo el primer capítulo de la primera sección del primer tomo del Capital, lo explica de una manera tan elíptica, tan enigmática y tan confusa, que realmente las generaciones posteriores lo pasaron por alto. Y inclusive durante mucho tiempo se pasó por alto, pero directamente. Si por ejemplo, el manual de economía política de Marta Hanecker dice, bueno, por lo menos los que no estén haciendo un estudio muy avanzado y muy erudito, les recomiendo saltear los primeros 4 capítulos del Capital, es decir, las 2 primeras secciones, y vamos a los bifes directamente, donde está verdaderamente el jugo de la obra de Marx. Está a partir del 5º capítulo, donde aparece el concepto de plusvalor. Pero eso cierra el acceso a la originalidad de la obra de Marx, porque después del primer capítulo, después del 5º capítulo inclusive en adelante, la obra económica de Marx es ricardiana. Sí, no se distingue de la teoría de Ricardo, excepto en que es un Ricardo mejorado. Y es un Ricardo mejorado porque el método que está usando Marx, que no es un método científico general, sino muy particular para utilizar en determinadas circunstancias, consiste en exponer la obra que él va a criticar. Y esto lo hace de una manera extraordinariamente minuciosa y rigurosa, y de hecho se pasa años y años y dedica una buena parte de su obra económica a exponer a Ricardo, con tal suerte que si alguien hoy quiere conocer la obra de Ricardo tiene que leer a Marx. Pero Marx no es un mero expositor de Ricardo, sino que Marx hace la crítica de Ricardo. Y el resultado principal de la crítica de Ricardo, es decir, allí donde despega del horizonte bidimensional de Ricardo y levanta vuelo, es en la forma de valor. La forma de valor es la demostración de la artificialidad de la distinción entre economía y política. Es ahí donde verdaderamente empezaría una teoría crítica, es decir, una teoría que suministre los fundamentos científicos de una estrategia socialista. Esta parte del legado de Marx
no es algo que podemos recibir empaquetado y aplicar. Es algo que tenemos que retomar, es un proyecto científico que si no se retoma y no se lleva adelante, no se actualiza frente a las circunstancias totalmente nuevas e imprevistas por Marx e imprevisibles también en la época de él, frente a la actual estructura del capitalismo en el siglo XXI, estaremos totalmente inermes frente a la ideología, inermes frente a la explotación, inermes frente a un sistema de opresión que pone en peligro la posibilidad de una civilización universal y probablemente también la supervivencia de nuestra especie. Esto valida nuevamente lo que decía Plejánov y lo que reproduce Lenin en el estado de la revolución. No hay revolución sin teoría. Y yo quiero agregar una cosa más, porque ya seguro que me pasé del tiempo que van a contar. El problema principal del marxismo en el siglo XX, primero, es que no ha retomado el problema de tener una estrategia, no la tiene. Y segundo, que ha quedado encerrado dentro de un horizonte nacional en el cual está condenado a caer bajo la ideología y bajo la dominación del capital. Por último, y esto sí es la pelea, pero digamos simplemente lo menciono como un título, yo veo con preocupación que se culpe, es decir, que se señale con el dedo al neoliberalismo como causa de los males presentes. Esta es una actitud que realmente puedo justificar, si tengo más tiempo, es totalmente contraria al método de Marx, contraria al espíritu de la obra de Marx y contraria al propósito y al sentido y al espíritu de lo que es la crítica de Marx. Marx hace una crítica del liberalismo, hace una crítica del Estado capitalista, hace una crítica del capitalismo, pero su crítica no es un escrache, no es una crítica replicativa, lo dice. No es la actitud doctrinaria de decir esto es lo verdadero y lo que tú dices es falso, sino que es una crítica, como dice Feuerbach, una crítica inmanente, una crítica transformativa y una crítica que culmina en el Aufhebung, es decir, en la superación. Este error de la izquierda en general y del marxismo en particular se ha repetido hasta hoy históricamente 2 veces. La primera vez contra el positivismo. Esto no quiere decir que estamos reivindicando el positivismo. Queremos decir que cuidado, porque muchos marxistas se unieron a la cruzada contra el positivismo a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, pero fue una cruzada contra la ciencia y no una cruzada contra el positivismo. Es decir, estaban dispuestos a tirar al bebé junto con el agua sucia de la bañadera, como dicen los sajones. Y con esa cruzada se abrió las puertas del nazismo. Hoy en día la denuncia del neoliberalismo cierra las puertas del Aufhebung de las teorías liberales que reivindican la democracia, la igualdad, la justicia para todos y la universalidad de la sociedad humana. La crítica del liberalismo no consiste en rechazarlo, sino en desarrollarlo críticamente y superarlo. La palabra democracia, a la palabra democracia le tenemos que dar un significado completamente distinto del que tiene en este momento en una estructura totalmente antidemocrática, donde sin embargo se ha logrado el reconocimiento injusto o falso de que son regímenes democráticos. La confusión entre la democracia y el sufragio universal es verdaderamente tremenda, pero esto no dice tampoco que debemos tirar el sufragio universal a la basura, sino que el sufragio universal no tiene que ser banal, no tiene que ser un sufragio universal que termina en nada, sino que tiene que culminar en un mandato vinculante, en un mandato concreto. Ese mandato concreto tiene que ser un plan.